Buenas noches, mis hermanos. Señor les bendiga. El día de hoy nuevamente me tocó, ¿verdad? El gran privilegio de compartir la palabra de Dios. Grande privilegio y grande responsabilidad. Bueno, como sabemos, no hay nadie en el monitor, entonces voy a tratar de ser un poco más lento para que puedan buscar las citas, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio poniéndonos en las manos del Señor. Padre bueno, en esta noche, Señor, nos acercamos a tu presencia, como siempre, primeramente dándote gracias, mi Dios, por estos momentos que nos permite, Señor, de reunirnos en este lugar para alabar tu santo nombre, Señor, y para aprender cada día más de ti, mi Señor. Gracias, Padre. Te pido, mi Dios, que me des de nuevo para hablar tu palabra, mi Dios, y que pongas en cada uno, mi Señor, ese corazón sensible para atender a tu llamado, mi Señor, y escuchar tu palabra, mi Dios bueno. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, y que seas tú tratando en la vida de cada uno de mis hermanos, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues el tema que les traigo el día de hoy es perseverando hasta el fin. Nuestra cita con la que nos vamos a basar en la enseñanza de hoy es Marcos 13:13. Y en lo que buscan la cita, les doy un poco el contexto de este texto, ¿verdad? Encontramos aquí que los discípulos de Jesús le estaban preguntando sobre las señales de los últimos tiempos. Pero en el versículo 13, específicamente en la parte B, viene la advertencia más importante y es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿verdad? Para poder soportar todo lo que dijo en los versículos anteriores. Dice la palabra de Dios en Marcos 13:13, se lo voy a leer en Reina Valera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La mayoría de nosotros, y eso por no decir que todos, ¿verdad?, venimos de malas doctrinas. Muchos pensábamos que el convertirse al cristianismo era un evento que se realizaba una sola vez y punto, ¿verdad? Pensábamos que el hacer la oración de fe era suficiente. También pensábamos que ya no era necesario hacer más nada, ¿verdad? Que teníamos como un ídolo la venida del Señor, ¿verdad? Como una salida rápida al sufrimiento. Pensábamos que ya nosotros estábamos del otro lado y que ya éramos como una especie de elegidos especiales, ¿verdad? Una clase de grupo de élite, que ya nada en la vida nos iba a suceder y que ya todos nuestros problemas serían resueltos, así como por arte de magia. Muchos de nosotros incluso pensábamos que éramos inmunes a las enfermedades, por lo menos eso nos enseñaban, ¿verdad? O a las calamidades también, ¿verdad? Pero nada más alejado que de la verdad. Cuando comenzamos a profundizar en la palabra de Dios, descubrimos que la vida cristiana es completamente diferente a lo que nos habían enseñado o lo que nosotros nos habíamos imaginado en nuestras mentes, ¿verdad? Y muchas veces esta realidad nos desanima, ¿verdad? Porque nunca nos prepararon para enfrentar los momentos difíciles de la vida. He ahí la importancia de escudriñar las Escrituras, puesto que allí vamos a encontrar la instrucción completa de Dios. Porque no es suficiente con con escuchar una predicación, ¿verdad? Y creer todo lo que nos diga el predicador. Debemos siempre remitirnos a las Escrituras para comprobar que efectivamente el pastor está hablando palabra de Dios, ¿verdad? Así como lo hacían los de Berea. Vamos a ver cómo es que lo hacían en Hechos 17:11. Hechos 17:11, dígame cuando lo tengan. Se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. 17:11. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que les anunciaban. Vemos entonces que estos de Berea, cuando se les predicaba, se remitían a las Escrituras, ¿verdad? Para comprobar si verdaderamente lo que se les estaba enseñando era conforme a lo que estaban las Escrituras, ¿verdad? Y también algo muy importante que vale la pena recalcar es que dice que todos los días examinaban las Escrituras, ¿verdad? No lo hacían de vez en cuando o cuando tenían tiempo libre o cuando se les antojaba, ¿no? Todos los días. Pero muchos de nosotros teníamos la idea
de que como el líder espiritual es alguien muy estudiado y es tan espiritual que prácticamente se codea con Dios. Bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad? Entonces creemos que todo lo que nos dice en el púlpito es una verdad absoluta. Y vemos innecesario comparar lo que nos enseña a la luz de las Escrituras, ¿verdad? He ahí la importancia de leer la palabra de Dios. Y es precisamente por este mismo motivo que hay muchos cristianos que se enfrían y muchos que definitivamente claudican, porque nunca se han tomado la molestia de escudriñar la palabra de Dios y llevan un cristianismo light, ¿verdad? Una vida cristiana apagada y guiada solo por sus emociones. Son de los cristianos que cuando las cosas van viento en popa, están bien avivados. ¿Verdad? Pero cuando hay un cambio negativo en sus vidas, y quiero decir negativo en la opinión de este tipo de cristianos, ¿verdad? Puesto que son cortos de vista, porque no escudriñan las Escrituras, ¿verdad? Entonces el fuego de este tipo de cristianos se apaga y se alejan, ¿verdad? Y claudican y terminan amargados. Es por eso que Dios en su palabra nos exhorta a que perseveremos en la fe. Y bueno, que alguno dirá, pues, ¿qué es perseverar, verdad? Definamos la palabra perseverar. En el diccionario de la lengua española, esta palabra tiene dos definiciones. La primera definición es mantenerse constante en la continuación de lo comenzado, ¿verdad? Ya sea en una actitud o en una opinión. Es mantenerse constante en la continuación de lo comenzado, ya sea en una actitud o en una opinión. La segunda definición es durar permanentemente o por largo tiempo. Esta palabra perseverar en la Biblia se tradujo del griego hupomeno, con acento en la E, y quiere decir quedarse, por ejemplo, permanecer. Quiere decir soportar, ¿verdad? Las pruebas, resistir, ¿verdad? Soportar las pruebas. Tener entereza, quiere decir padecer, quiere decir sostener, sufrir. La palabra permanecer, entonces habla de resistir, ¿verdad? Habla de quedarse, habla de soportar, de sufrir. En este mismo texto que acabamos de leer, nuestro texto base, en la Reina Valera contemporánea, lo traduce de la siguiente manera: por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará. Y aquí dirán algunos, bueno, ¿y resistir qué? ¿O qué es lo que tenemos que resistir? Bueno, pues tenemos que resistir las pruebas, tenemos que resistir las provocaciones, los insultos, los momentos difíciles de la vida, ¿verdad? Es decir, debemos de resistir los ataques de Satanás, las acechanzas del enemigo. Y para lograr esto, el cristiano tiene que tener una vida continua en comunión con Dios, sin importar las circunstancias que le rodean, puesto que solo así el cristiano podrá resistir las acechanzas de Satanás. Vamos a ver 3 puntos en los que debemos de perseverar, que son, digámoslo, hay más, pero son los puntos bases en los que debemos de perseverar. Punto número 1, debemos de perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Se lo repito, debemos perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Si no dedicamos tiempo a escudriñar la palabra de Dios, nuestro yo interior se irá debilitando de a poco, ¿verdad? Y si persistimos, llegará al grado de una anemia espiritual y posteriormente la muerte. En lo natural, todos los seres humanos necesitamos alimentar nuestros cuerpos con comida sana para que podamos estar fuertes y poder resistir las enfermedades. Todo el mundo conoce este principio, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona deja de alimentarse sanamente y de desayuno se toma una coca y un gansito, ¿verdad? Y en la comida se toma una coca y unos Doritos, ¿verdad? Exteriormente posiblemente se va a ver bien, ¿verdad? Su fachada se va a ver bien. Pero como lo único que come es comida chatarra, su sistema inmune, comenzará a debilitarse, ¿verdad? Y con el paso del tiempo comenzará con una anemia. Y si persiste en la mala alimentación, ¿verdad?
esta anemia llegará al grado de que los órganos internos del cuerpo comenzarán a fallar. Y por último, pues la muerte inevitable, ¿verdad? Con este ejemplo podemos concluir que el alimento es el cimiento de una vida saludable. Si este mismo principio lo trasladamos a la vida espiritual, encontraremos que si no nos alimentamos correctamente con la palabra de Dios, que es la Biblia, y solo comemos comida chatarra espiritual, que es la que más le gusta a nuestra carne, ¿verdad? Por nuestra propia naturaleza caída. Es decir, todas estas doctrinas torcidas que podemos encontrar allá afuera, ¿verdad? En YouTube y todo esto, encontraremos, este tipo de doctrinas que solo nos rascan el oído, ¿verdad? Porque nos dicen lo que a nuestra carne le gusta escuchar, que somos los hijos del rey y que por consecuencia pues debemos de vivir como vive un rey, que pacta con Dios, ¿verdad? Para que prosperes económicamente, o películas que no nos edifican en lo absoluto y que por el contrario, en lugar de edificarnos, nos indoctrinan con ideologías humanas, ¿verdad? O las novelas, o las redes sociales, o todo aquello que solo nos distrae de lo que es verdaderamente importante y que no está basado en la verdad que es la palabra de Dios. Si solo comemos comida chatarra espiritual, comenzaremos a debilitarnos en el yo interior, mis hermanos. Por fuera podremos aparentar que tenemos el fuego de Dios, pero interiormente estaremos débiles, ¿verdad? Y si persistimos en seguir comiendo chatarra espiritual o simplemente dejamos de alimentarnos, nuestro espíritu llegará al grado de estar tan débiles que cuando vengan las circunstancias difíciles o los ataques del enemigo, no podremos hacerles frente. Nos derrumbaremos delante de los problemas, así nos haremos un terroncito de azúcar. Nuestra fe comenzará a debilitarse al grado de que comenzaremos a dudar de las promesas de Dios. Comenzaremos a dudar si realmente Dios existe y a dudar de la veracidad de su palabra, incluso al grado de apostatar de la fe. Y finalmente, mis hermanos, si no nos arrepentimos y rectificamos nuestras vidas, viene lo peor, que es la muerte espiritual, mis hermanos. Yo sé que no es difícil someter a nuestra carne, porque esta está viciada, ¿verdad?, a comer chatarra espiritual. Debemos esforzarnos, ¿verdad?, como cuando Josué estaba por conquistar la tierra prometida, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? ¿Verdad? En Josué 1:7, si quieren vamos a verlo nuevamente. Josué 1:7 al 9, lo vamos a leer. Dígame cuando lo tenga. Josué 1:7, se los voy a leer hasta el 9. Usted sígame en la versión que usted tiene, se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra: pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparten de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Bueno, Dios le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente, ¿verdad? Ser valiente no es agarrarse a golpes con los demás. La valentía habla de dominar los miedos, ¿verdad? Eso mismo nos sigue pidiendo a nosotros en la actualidad. Debemos de esforzarnos, ¿verdad? Debemos de ser valientes. Recordemos que se necesita valentía para hacer por fe lo que va en contra de las corrientes de este mundo. Recuerden que el cristiano tiene que ser como el salmón, que nada en contra de la corriente, ¿verdad? El cristiano, mis hermanos, o mejor dicho, el cristianismo es únicamente para valientes, mis hermanos. Y eres valiente cuando, a pesar de que tienes miedo para hablar la palabra de Dios a tus familiares, porque ya sabes, ¿verdad?, que por parte de ellos va a haber una reacción, y esa reacción, por lo general, siempre es una reacción negativa, ¿verdad? Pero eres valiente cuando tú le crees a Dios y a pesar de eso, tú lo haces. También el Señor le dijo a Josué que de día y de noche meditara su palabra.
De igual manera, esta instrucción es para nosotros, mis hermanos. Todo cristiano tiene que escudriñar y meditar en la palabra de Dios. No es una opción, mis hermanos. No le dijo, si quieres, pues medita en mi palabra. O si puedes, pues dale. O si tienes ganas, pues ándale. ¿Verdad? Fue una orden, mis hermanos. Evidentemente, cada quien decide si la obedece o no. No se puede concebir a un cristiano que no estudie la palabra de Dios, mis hermanos, puesto que por medio de su palabra es como Dios trata con nosotros. Cuando comenzamos a profundizar en la palabra de Dios, comenzamos a conocer los pensamientos de Dios. Y como Dios sabe, ¿verdad?, que tendemos a ser olvidadizos, que se nos olvida muy fácilmente las cosas y sobre todo las que tienen que ver con la vida, con lo espiritual. Es por eso que nos manda que meditemos en ella de día y de noche, para que la tengamos siempre presente en nuestras mentes, ¿verdad? Y que esté guardada en nuestros corazones. También porque con la palabra de Dios es como vamos a poder defendernos de los ataques del enemigo. Si se fija, mis hermanos, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Él no se agarró a golpes con Satanás, ¿verdad? No le dijo, a ver, vente, vamos a darnos un quién vive. No, mis hermanos, sino que se defendió con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y por medio de la palabra también, es como vamos a obtener el consejo completo de Dios. Otra cosa que también le dijo le dijo a Josué, fue que no tema ni desmaye, ¿verdad? Le dijo, no temas ni desmayes. El cristiano debe de ser valiente, mis hermanos. Porque para seguir a Dios se necesita valentía. Es necesario ser decididos. Debemos ser valientes para soportar todo lo que viene incluido por ir en contra de las corrientes de este mundo. Recordemos que si a Cristo lo rechazaron, si a Cristo lo vituperaron y hasta lo mataron, pues no podemos esperar menos nosotros, ¿verdad? De la misma manera como lo trataron a Él, así también nos van a tratar a nosotros. Porque cuando seguimos a Cristo, todo el mundo se pone en contra nuestra. Nuestros supuestos amigos comienzan a hacernos bullying y a decirnos sobrenombres y cosas para avergonzarnos, humillarnos. Incluso nuestra propia familia nos dará la espalda, mis hermanos, ¿verdad? Ellos nos van a rechazar. No digo que sea una regla, pero por lo general siempre es así. Y en el trabajo, pues no será la excepción. Todo esto, ¿por qué? Por causa de la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros, mis hermanos? Nosotros debemos de resistir y no desmayar. Debemos de perseverar, mis hermanos. Debemos de ser valientes. Es decir, no debemos, debemos de dominar nuestros miedos, nuestro miedo a seguir a Cristo y correr con paciencia la carrera de la fe, mis hermanos, ¿verdad? Porque la instrucción de Dios a Josué no se quedó solo allí en que fuera valiente, ¿verdad? No solo le dijo, ay, mi hijo, pues sé valiente y ándale, y así ya lo mandó. No, sino que también le dio una promesa, le dijo que estaría con él a donde quiera que él fuera. Y también esa misma promesa nos las hace hoy a nosotros, mis hermanos. El Señor te dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y esas mismas palabras, mis hermanos, se las repitió el Señor Jesucristo a los discípulos. Vamos a ver Mateo 28, 20. Yo se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Mateo 28, 20. Dice la palabra, enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Qué grande bendición es saber que aunque padezcamos por causa de la palabra de Dios, el Señor nos alienta diciéndonos que no estamos solos, ¿verdad? Que aunque no lo veamos y aunque no lo sintamos, Él está con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos, mis hermanos. No, hombre, qué grande bendición, mis hermanos. Obviamente, siempre y cuando, ¿verdad?, perseveremos en el estudio de su palabra, que aunque al principio nos cueste trabajo, debemos de creerle a Dios, debemos de esforzarnos y comenzar a escudriñar las Escrituras, ya que en su palabra nos va a ayudar a permanecer fortalecidos en los tiempos difíciles. El punto número 2 en el que debemos de perseverar es en la oración. Punto número 2, debemos de perseverar en la oración. Vamos a leer Efesios 6:18. Efesios 6:18, yo se los voy a leer en Reina Valera, se los voy a leer. Dice la palabra,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una de las armas más poderosas que tiene el cristiano, mis hermanos. Como aprendimos en la serie Mi Lucha Espiritual, la oración es la línea directa al cuartel general de Dios. Y no sé si ya la escuchó, si no la ha escuchado, los audios están en el canal de YouTube, acuérdese. Cuando oramos, estamos pidiendo apoyo en medio de la batalla. Ya ve que en las películas se ve, ¿verdad?, que están en medio de la guerra y de pronto se ven sobrepasados o emboscados, ¿verdad? Y de pronto agarran un teléfono y empiezan a marcar y le llaman allá al centro de mando para que les manden apoyo aéreo, ¿verdad? Y boom, les mandan los bombarderos. Bueno, de la misma manera, mis hermanos, funciona la oración. Estamos pidiendo apoyo al centro de mando, al cuartel general de Dios, para que nos ayude en medio de la lucha espiritual, para que nos ayude en medio de ese problema que pudiera tener mi hermano, o en medio de esa enfermedad, para ser reconfortados, o por nuestros hijos, o por nuestros familiares, ¿verdad?, que a lo mejor no quieren venir a los pies de Cristo. Y muy importante, mis hermanos, cuando no veamos respuesta a nuestras oraciones, no debemos de desanimarnos. Veamos el ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo acerca de esto en la parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos a ver Lucas 18:1. Yo se lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Lucas 18:1 hasta el 5 se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar, siempre, y de no desanimarse. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esta misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Aquí podemos ver que la viuda fue perseverante, ¿verdad? No se desanimó, sino que siguió insistiendo, ¿verdad? Imagino que todos los días venía con el juez a pedirle que le hiciera justicia. En la traducción viviente dice que repetidas veces, así como cuchillito de palo, estaba duro y duro y duro, ¿verdad? Fue tanta su insistencia que el juez terminó atendiendo a su petición. Bueno, aquí acabamos de ver el ejemplo de un juez injusto, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, y conocemos, porque hemos escudriñado la palabra de Dios, que nuestro Dios es un juez justo, ¿verdad? Y continuamos leyendo en el siguiente versículo, en el 6. Dice: dijo entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a los elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Quiero resaltar aquí, mis hermanos, que dice que de día y de noche claman a Él. No algunas veces o una vez al mes, ¿verdad? Dice que de día y de noche, es decir, orando todos los días. Eso habla de perseverancia. Debemos de perseverar en toda oración y súplica, mis hermanos. No porque tengamos que atosigar a Dios para que conteste nuestras oraciones, ¿verdad? Sino porque Él conoce el momento adecuado para contestar nuestras oraciones, mis hermanos. Porque Él siempre nos escucha. Y eso lo podemos comprobar en Salmos 34:15. Vamos a ver Salmos 34:15. Y se lo voy a leer para irme un poquito más rápido. El Señor, dice la palabra, el Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. En Primera de Pedro, si quieren no lo busque, se lo voy a leer. Primera de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen mal. Entonces, mis hermanos, si hemos perseverado en el estudio de la palabra de Dios, ya le conocemos un poco más. Y por eso ahora perseveramos en la oración, ¿verdad? Estamos confiados en que Él escucha nuestras oraciones. Y sabemos que Él responderá a su tiempo, ¿verdad? Conforme a sus propósitos, porque Él conoce el momento adecuado, ¿verdad?
El punto número 3 en el que debemos de perseverar es en asistir a la congregación, mis hermanos. Punto número 3, debemos perseverar en asistir a la congregación. Vamos a leer Hebreos 10:25. Se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Hebreos 10:25. Dice la palabra del Señor: no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino que animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermanos, es importante perseverar, ¿verdad? En asistir a la congregación, es decir, en no dejar de congregarnos, puesto que aquí es donde vamos a practicar las buenas obras, mis hermanos. Aquí nos animamos los unos a nosotros, aquí nos fortalecemos, ¿verdad? Los unos a los otros. Aquí es donde ejercemos los dones espirituales, mis hermanos. Y tal vez algunos pensarán que el pastor nos quiere tener controlados, ¿verdad? Absorbiendo todo nuestro tiempo, ¿verdad? Que no nos quiere ni dejar respirar. Pero nada que ver, ¿verdad? Porque podemos ver aquí que el autor del libro de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos da esa orden de no dejarnos de congregar. No porque nos quisiera tener controlados, mis hermanos, ¿verdad? Ni sometidos, ¿verdad? Sino porque cuando nos congregamos, nos edificamos los unos a los otros, como acabo de decir, ¿verdad? Y nos animamos los unos a nosotros. Tenemos como ejemplo el tiempo en que no podíamos salir de nuestras casas por el tema de la pandemia, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, porque no puedo poner un ejemplo de ustedes, porque además no conozco sus vidas. Pero en mi caso, aunque yo leía la palabra de Dios e incluso escuchaba prédicas de allá de Casa de Oración Colón, pero fue tan largo el tiempo que estuvimos encerrados que hubo un momento en que comencé como a enfriarme, ¿verdad? Cada vez me sentía con menos ganas de leer o de escuchar enseñanzas. Y cuando ya finalmente estuvo la posibilidad de ya poder regresar y congregarnos nuevamente, ya mi carne como que ya se resistía, como que ya no quería, ¿verdad? Ya decía, no. Recuerde que no existen los rambos espirituales, mis hermanos, los llaneros solitarios, ¿no? De esos que dicen que ellos solos pueden con la lucha espiritual, ¿verdad? De esos que dicen que no se necesita reunir en ningún lugar si Dios está en todas partes, ¿verdad? Y que ellos solitos en sus casas pueden ver predicaciones y permanecer fieles en su palabra, ¿verdad? Si lo analiza bien, es un suicidio tratar de pelear la lucha espiritual, perdón, ahora me estoy trabando mucho, tratar de pelear la lucha espiritual por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Porque contra los ejércitos de Satanás. De hecho, pues es algo imposible, ¿verdad? Hacerlo por nuestra propia cuenta. El engaño está en que como no persistimos en el estudio, ni persistimos en la meditación de la palabra, ¿verdad? Y mucho menos en la oración, pues no hemos aprendido que Dios quiere cristianos completos, ¿verdad? El Señor no busca cristianos a medias o cristianos de domingo. Él busca servidores comprometidos, servidores listos para servirle sin cuestionarle. Los cristianos del primer mundo no eran cristianos de banca, mis hermanos, ¿verdad? Ellos estaban comprometidos y le compartían a todo el que se les atravesaba y no les importaba si por medio estaba su vida, mis hermanos. Veamos el ejemplo de cómo el Señor quiere que seamos nosotros, mis hermanos. Vamos a ver el ejemplo de Jeremías, en el libro de Jeremías 13. Jeremías 13 del 1 al 9 les voy a leer. Se los voy a leer en Reina Valera contemporánea. Avíseme cuando lo tenga, mi hermano. Dice la palabra: así me dijo el Señor: ve y cómprate un cinturón de lino y cíñetelo, pero no lo remojes en agua. En obediencia a la palabra del Señor, fui y compré el cinturón y me lo ceñí. Por segunda vez vino a mí palabra del Señor y me dijo: toma el cinturón que compraste y que te ha ceñido la cintura y disponte a ir al río Éufrates para esconder el cinturón en la hendidura de una peña. Yo fui y escondí el cinturón junto al Éufrates, tal y como el Señor me lo ordenó. Después de un largo tiempo, el Señor me dijo: levántate y vete al Éufrates y saca de allí el cinturón que te mandé esconder allá. Entonces
Fui al Éufrates y cavé y saqué el cinturón donde lo había escondido. Y resultó que el cinturón se había podrido, ya no servía para nada. La palabra del Señor vino entonces a mí y me dijo, así dice el Señor, del mismo modo haré que se pudran la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. En primer lugar, mis hermanos, vemos que el profeta Jeremías conocía la voz de Dios. Y eso se debe, sin lugar a dudas, a que definitivamente él perseveraba en la oración, ¿verdad? Y él perseveraba en la comunión con el Señor, al grado tal que conocía su voz. También podemos ver que cuando el Señor ordenó ir a comprar un cinturón, Jeremías no lo cuestionó, ¿verdad? Él simplemente obedeció. Además de que para poder obedecer esa orden, ¿verdad? Tuvo que gastar su dinero, porque el Señor no le dijo, ten, toma, ve y cómpralo, ¿verdad que no? También tuvo que gastar su tiempo, mis hermanos, y tuvo que hacer un esfuerzo para poder ir a la ciudad y comprar el cinturón, ¿verdad? Y cumplir la orden del Señor. Posteriormente vemos que el Señor le vuelve a hablar y le da la orden de ir al río Éufrates a esconder el cinturón en la hendidura de una peña, ¿verdad? Este cinturón que recién había comprado. Tal vez para el profeta Jeremías eso no tenía ningún sentido, pero él simplemente obedeció sin cuestionar al Señor. Él se dispuso a ir donde el Señor lo había enviado, a pesar de que en ese tiempo pues no había camiones, no había tren ligero, no había Uber, ¿verdad? Y que la distancia a recorrer era larga. La verdad no tengo el dato de qué tan larga era la distancia, pero sé que era una distancia larga. Luego, nuevamente, por tercera vez viene el Señor le vuelve a hablar, ¿verdad? Y le dice que vuelva a regresar otra vez al Éufrates a buscar ese cinturón que había escondido allá. Y todo ese esfuerzo, mis hermanos, solo para descubrir que el cinturón había quedado completamente inservible y que estaba completamente podrido y pues ya no servía para nada, ¿verdad? Y todo esto, mis hermanos, para mostrarle lo que iba a hacer, lo que le iba a hacer al pueblo de Judá y a Jerusalén, ¿verdad? Por su soberbia, ya que ellos fueron desobedientes, ¿verdad? A los mandatos de Dios, y llegó al grado de su soberbia que se creían autosuficientes, al punto de sentirse que no necesitaban el consejo de Dios. Y aquí como paréntesis, ¿verdad? De esa misma manera, esa misma actitud es la que tenemos nosotros cuando no perseveramos en escudriñar y en meditar en la palabra de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Cuando no perseveramos en la oración, ¿verdad? Y al dejar de congregarnos, mis hermanos, sin palabras le estamos diciendo al Señor que no lo necesitamos, que nosotros podemos solos, mis hermanos. Y volviendo al tema, ¿usted cree que el Señor podía haberle dicho a Jeremías sin la necesidad de que se diera tantas vueltas al Éufrates, ¿verdad? Ni que gastara su dinero en un cinturón que pues ni siquiera iba a poder aprovechar? ¿Usted qué cree? Claro que sí, se lo podía haber dicho, ¿verdad? Pero lo que el Señor quería ver era la disposición del corazón del profeta Jeremías. Quería saber qué tanto le amaba. Ese era el motivo por el cual hizo hacer todo esto el profeta, ¿verdad? Por otra parte, mis hermanos, también cada que el Señor enviaba al profeta Jeremías a profetizar a Judá, ellos unas veces lo apedreaban y otras veces lo encarcelaban. Lo que quiero decir es que cada vez que el Señor enviaba al profeta Jeremías, él ya sabía que no le iba a pasar bien, mis hermanos. Pero a pesar de todo, él era valiente, ¿verdad? Y obedecía la voz de Dios. Y esto lo podemos ver en Jeremías 20, del 7 al 8. Se lo voy a leer para que no lo busquen, mis hermanos. Dice la palabra, tú Señor, dice, me sedujiste y yo me dejé seducir, dice. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende. Todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo, levanto la voz y grito, violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta y de escarnio. Entonces vemos que cada vez que el Señor enviaba al profeta Jeremías, era para darle malas noticias al pueblo de Dios. Y pues eso a ellos no les gustaba, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le vengan a decir sus verdades, verdad? Y más cuando estas verdades pues nos incomodan, ¿verdad? Entonces ellos se ensañaban con el profeta. Pero a pesar de todo, Jeremías siempre fue valiente y obediente a la voz del Señor, mis hermanos. Mis hermanos, al venir a Cristo, nosotros voluntariamente nos hemos hecho sus siervos, mis hermanos.
En otras palabras, somos esclavos de Dios, mis hermanos. Y el esclavo no cuestiona a su amo. El esclavo simplemente obedece. De hecho, mis hermanos, solo hay de dos sopas, nada más hay de dos sabores, mis hermanos. O somos esclavos de Dios o somos esclavos de Satanás. No existen términos medios, ¿verdad? Por eso a la iglesia de la Odisea le dice que por no ser ni frío ni caliente, lo vomitará. Y esto se va a escuchar feo, pero hermanos, si no estamos del bando de Dios, definitivamente estamos del bando de Satanás, mis hermanos. Aunque nosotros creamos que vamos por la libre, ¿verdad? Ya que, como acabamos de ver hace un momento, no existen los términos medios. La diferencia es que si permitimos que Satanás sea nuestro amo, Él no va a tener misericordia de nosotros, mis hermanos. Él va a buscar humillarnos y destruirnos, porque Él vino para matar, robar y destruir. Él está como león rugente buscando a quien devorar, mis hermanos. En cambio, siendo esclavo de Dios, Él nos adopta como sus hijos. Nos hace partícipes de los bienes venideros y de todas las bendiciones, ¿verdad? Y nos da paz y gozo en nuestras vidas. Qué grande bendición es esta, mis hermanos. Pero si no perseveramos en el estudio y no meditamos en su palabra y ni siquiera oramos, mis hermanos, pues no vamos a poder entender todos estos principios. Y siempre vamos a estar divagando y pensando que el pastor quiere tenernos bien controlados, mis hermanos. Y regresando a la cita de Lucas, con la parábola de la viuda y el juez injusto, en el versículo 8, mis hermanos, vemos que Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Vamos a Lucas 18:8. Se lo voy a leer en la Reina Valera. Seguimos en la Reina Valera contemporánea. 18:8. Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mis hermanos, esta pregunta que hace el Señor debe de ser una alerta para nosotros. Es importante perseverar en la lectura, mis hermanos, perseverar en la oración y no dejar de congregarnos, mis hermanos. Porque si nosotros no somos constantes, nuestra fe se va a apagar, porque la fe es como un músculo, mis hermanos. Si no lo ejercitamos, se atrofia, mis hermanos. Es por eso que Él hace esta pregunta, porque el Señor sabe que los afanes de la vida nos alejan de Dios. Y por este mismo motivo, por la falta de perseverancia en todos estos puntos que acabamos de ver, es que hay muchos cristianos que han dejado de asistir a las iglesias, mis hermanos. Y muchos incluso han desertado, y lo digo con tristeza, la verdad, mis hermanos. Por eso es que el Señor a lo largo de todos estos meses no quita el dedo de renglón, mis hermanos. No sé si lo ha notado, ¿verdad? Pero nos habla de una forma y nos habla de otra, mis hermanos. En las últimas prédicas, yo creo que de los últimos 2-3 meses, creo que es una constante lo mismo, mis hermanos. Para que terminemos de madurar y comencemos a vivir verdaderamente esta vida entregada a Cristo, sin condiciones y sin reservas, mis hermanos. Sin utilizar a Cristo como medio para cumplir mis anhelos o mis caprichos, sino estar dispuestos incluso a entregar nuestras propias vidas por Cristo, mis hermanos. El Señor nunca nos ha engañado. Las condiciones están escritas en su palabra. El problema es que nosotros no nos tomamos la molestia de leerla, ¿verdad? Es por eso que no conocemos a Dios, y si no le conozco, difícilmente voy a dar mi vida por Él. ¿Cómo podría dar mi vida por alguien a quien yo no conozco, mis hermanos? Para poder conocer a alguien es necesario tener una relación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estábamos de novios, buscábamos conocer todo sobre la otra persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que comía? ¿Qué es lo que le gustaba? ¿Qué color favorito? ¿Cuál era su color favorito? ¿Cuál era la música que le gustaba? ¿Verdad? Queríamos estar con el novio, con la novia a cada instante. Usábamos todo nuestro tiempo y toda nuestra energía por agradarle, ¿verdad? Y quedar bien con él o con ella. Dejábamos incluso de hacer cosas para estar con el novio, con la novia, ¿verdad? De la misma manera, para conocer a Dios es necesario tener una relación personal e íntima con Él, mis hermanos. Pero alguno dirá, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Perdone que sea tan redundante,
meditando en ella de día y de noche, como le ordenó Dios a Josué, perseverando en la oración, ¿verdad? Y hablando con él, ¿verdad? En todo momento, haciéndole partícipe de nuestros proyectos, pidiéndole dirección antes de comenzar algún proyecto. Es decir, dejándonos guiar por su Espíritu Santo, congregándonos, ¿verdad? Para allí practicar las buenas obras, para ser reconfortados o tal vez para reconfortar a algún hermano, ¿verdad? Que tiene algún problema, alguna necesidad, y pues para motivarnos entre todos, mis hermanos. Y alguno dirá, ¿y es necesario sacrificar algo? Bueno, pues vamos a leer Lucas para contestar esta pregunta, mis hermanos. Lucas 9:23. Seguimos en Reina Valera Contemporánea. Lucas 9:23 hasta el 25 voy a leerles. Dice la palabra. Y a todos decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué nos sirve alcanzar las riquezas, mis hermanos? ¿De qué me sirve comprar el coche de mis sueños o la casa de mis sueños si cuando me muera no me los voy a poder llevar? Ni como dice la canción, ni el puño de tierra me voy a poder llevar, mi hermano. Además que para lograr las metas, comprar todo eso y tener toda la abundancia, tuve que dejar de lado mi vida espiritual y desprecié lo más importante, que es la vida espiritual, que es lo más importante en esta vida, ¿verdad? Que es la vida espiritual. Cuando dice que si perdemos nuestra vida, habla de que vamos a tener que dejar de hacer cosas que nos gustan a nosotros, nuestros propios anhelos y nuestros propios deseos, por hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. A lo mejor es preferible dejar de ver el fútbol para venir a servir, mis hermanos, o dejar de ver una novela o una película, ¿verdad? Para venir a servir al Señor, ¿verdad? Tal vez dejar de ir a la playa o qué sé yo, mis hermanos. El tema es que debemos de sacrificar algo para seguir al Señor, mis hermanos. Hermanos, si atendemos a la voz de Dios, Él nos compara como a un hombre prudente. En Mateo 7:24, si quiere no lo busque, yo se lo leo. Mateo 7:24 al 26, Reina Valera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo, mis hermanos. Si fundamos nuestra vida y nuestras familias sobre la roca, aunque vengan los problemas, nuestra fe no va a caer. ¿Por qué? Porque forjamos una vida sólida en la palabra de Dios. Nuestras convicciones serán tan fuertes que nada nos moverá de la verdad, mis hermanos. Y entonces, ya conociendo ahora sí a Dios, podemos decir con convicción las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17. Seguimos en Reina Valera Contemporánea. 2 Corintios 4:17, se lo voy a leer hasta el 18, dice la palabra. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que vemos o todo lo que podamos hacer o tener en este mundo, mis hermanos, es temporal. Pero las cosas por las que verdaderamente vale la pena el sacrificio son las cosas espirituales, mis hermanos, porque estas son eternas. Vamos a ver Santiago 5:7. Seguimos en Reina Valera Contemporánea. Santiago 5:7, se los voy a leer hasta el 11. Dice la palabra: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que llegue la lluvia temprana y tardía. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento
y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es como todo compasión y misericordia. Aquí dice, mis hermanos, algo que quiero recalcar y que es muy importante, que nos considera dichosos a los que pacientemente sufrimos, mis hermanos. La palabra de Dios también nos enseña que debemos estar alegres cuando nos veamos en diversas pruebas, ¿verdad? En Primera de Pedro 4:12, Primera de Pedro 4:12, se lo voy a leer hasta el 14, en la contemporánea, dice así: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Primera de Corintios 9:24 al 27. Primera de Corintios 9:24 al 27. Dice la palabra: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues, dice, de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Así que yo corro y lucho, dice Pablo, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Mis amados hermanos, los tiempos son malos. Cada vez vemos cómo delante de nuestros propios ojos se cumple la palabra de Dios sobre los últimos tiempos, mis hermanos. Esforcémonos tan solo un poco más, mis hermanos. Anímense. Sigamos perseverando, ¿verdad? Y peleando esta lucha espiritual sin desanimarnos. No sea que por descuidarnos y querer llevar una vida cómoda, sin compromisos, nos encontremos como las vírgenes insensatas, que por no estar preparadas, vino el novio y como no estaban listas, las dejó y entró con las que sí estaban preparadas, mis hermanos, y cerró la puerta atrás de él. Si estás en la misma situación, ya sea por pereza, porque no te gusta leer, o porque no te gusta escudriñar la palabra de Dios, o porque no te gusta orar, mis hermanos, ¿verdad? Porque nunca ves respuesta a tus oraciones y te has amargado, o no te congregas porque tal vez un día alguien te vio feo, o porque no te saludaron, ¿verdad? O por cualquier otro motivo. Hoy te animo a que resistas y te esfuerces, mi hermano. Estamos en un punto de la historia en que no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo. No hagamos caso omiso a la palabra del Señor, mis hermanos. En cambio, seamos obedientes como Jeremías. Ya está cerca la venida del Señor. Incluso la gente allá afuera, ¿verdad?, lo puede percibir, mis hermanos. El Señor viene pronto. Y Él viene por todos aquellos que son guiados por su Espíritu Santo. Por todos aquellos que han sido fieles a su palabra y han perseverado, mis hermanos. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre eterno. Queremos pedirte perdón si hemos sido negligentes, mi Señor, en atender a tu voz, mi Señor, a tu llamado, mi Dios amado. Queremos ser fieles, mi Señor, y queremos ser obedientes y perseverantes, mi Señor. Queremos ser hacedores, mi Señor, y no solo oidores de tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor. Queremos en este momento, mi Señor, queremos comprometernos delante de ti, mi Señor, a cumplir, Señor, lo que le dijiste a tu siervo Josué, mi Señor. Queremos ser también, Señor, como tu siervo Jeremías, mi Señor amado. Obedientes, mi Señor, y fieles a ti, mi Dios bueno. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, mi Dios, a poder cumplir esto, nuestro propósito, mi Señor. Y si nos falta fe, mi Dios, ayuda, mi incredulidad, mi Dios bueno.
Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Y planta, Señor, siembra esta palabra en nuestros corazones, mi Señor amado. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.